Pero una guerra, un genocidio, una masacre, deportaciones masivas no son algo que pueda ocurrir porque simplemente un gobierno lo decide. Siempre se necesita la conjuración de la voluntad nacional, de la voluntad de un pueblo, para poder salir de este bucle de odio, de agresión, de violencia y de barbarie sin límites. Es necesario entender por qué para empezar empezamos a tener esta experiencia. ¿Qué necesitamos de entender para terminar este trabajo de conciencia y finalmente poder parar? Hola, ¿qué tal? Yo soy David de Escuela del Fénix y les quiero compartir una reflexión en la que me he encontrado durante las últimas semanas, observando lo que ha estado pasando y finalmente desembocó en la guerra entre Irán e Israel. Toda esta situación, si es que han estado cercanos a este tema, puede ser desconcertante y también inclusive desoladora, en cuanto que sin importar cómo nos sintamos o lo que pensemos o cómo nos manifestemos en nuestros países de origen, con nuestros gobiernos, simplemente parece que esta situación se desenvuelve más allá de nuestro poder y que no pudiéramos hacer nada para cambiarla. Si has sentido estas sensaciones o emociones de ser insignificante, de no tener el control de lo que está pasando y de que pues cada vez se ha vuelto una especie de locura colectiva, planetaria, eh, frente a la que no podemos hacer nada, me gustaría compartirte el papel que tú estás desempeñando de manera activa en esta situación, aunque no lo sepas, ¿sí? Aunque no te hayas dado cuenta. Lo primero que quisiera compartirles es un poco de contexto histórico, ¿sí? Entonces, el Estado de Israel ha estado ocupando el territorio palestino por más de 70 años. Esta ocupación se ha estado llevando a cabo de muchas maneras, maneras violentas como eh, asaltos a poblados del pueblo palestino, expulsar a familias de sus hogares, deportarlos masivamente. Ha sido una ocupación que se ha estado dando de manera muy puntual en ciertos momentos históricos, pero también de manera cotidiana, ¿sí? También vivimos un estado de apartheid, es decir, estamos viviendo una situación de segregacionismo, ¿sí? Como no sé también si es que se les hace familiar la palabra gueto. Y pues bueno, con guetos, deportaciones, apartheid, segregación, ocupación del territorio, tenemos un escenario bastante similar a un episodio histórico que todos quisiéramos olvidar, pero que lo llevamos de nuestra memoria y pues qué bien que así sea, ¿no? Y les estoy hablando de algo que ocurrió hace aproximadamente unos 100 años, un poco menos de 100 años, que fue pues precisamente el Tercer Reich, el momento en el que Alemania nazi empezó a tomar el control de prácticamente todo el mundo. Y este régimen nazi llevó a cabo una persecución, deportaciones masivas, eh, aprisionamiento en campos de trabajo forzado a distintos grupos étnicos, no solamente los judíos, sino también gitanos y pueblos eslavos, ¿no? Como de Europa del Este, de Bielorrusia y así. Esta situación, les estoy hablando del holocausto judío, ¿no? La Shoah judía, pareciera estarse repitiendo tal cual, exactamente ahora, 100 años después, pero en una situación en la que las anteriores víctimas de este escenario ahora son los victimarios. Ahora el pueblo judío pareciera ser la Alemania nazi del pueblo palestino. Pero entonces, ¿por qué justamente 100 años después se vuelve a repetir la historia? ¿Por qué pareciera que estamos viviendo en esta época un resurgimiento, un revival del fascismo? Entonces vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para ver qué estaba pasando en Europa hace 100 años cuando empezó el fascismo a ganar terreno en el imaginario social de los pueblos. Hace 100 años estábamos viviendo un escenario entre guerras, ¿sí? Y lo que ocurre con las guerras
es que siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. En el caso de la Primera Guerra Mundial, que fue el clímax del expansionismo y el colonialismo europeo, en el cual pues simplemente se agotó la tierra por colonizar fuera de Europa y las pugnas intercoloniales se desplazaron al interior del continente europeo, lo que ocurrió fue que el gran perdedor fue el pueblo alemán. Y este pueblo alemán, todavía culturalmente frágil en el sentido de que Alemania se había unificado recientemente, ¿sí? No es como el imperio chino, que tenía milenios de haber existido como tal, sino que era un conjunto de pueblos que compartían la lengua, cultura, un horizonte histórico y se habían muy recientemente unificado como una nación. En este escenario, Alemania sufre esta derrota durante la Primera Guerra Mundial, sufre severas sanciones económicas, territoriales, políticas y militares por el resto de potencias europeas y se empieza a crear un caldo de cultivo que alcanza su mayor expresión en Alemania, pero no es exclusivo de Alemania. Antes de esto, retrocediendo todavía un poco más, tenemos que poner atención a qué estaba provocando la modernidad en Europa. La modernidad, pues básicamente es esta promesa que hace la civilización occidental contemporánea de traer un imperio del bienestar, bienestar en todo sentido, bienestar tecnológico, social, cultural, político y moral, a todas las personas, sin importar su raza, su credo, su etnia, su orientación política, a todos por igual, siempre y cuando adoptemos, nos asimilemos a las formas económicas de la modernidad, que básicamente son el capitalismo. Y lo que ocurrió es que como este estado de bienestar este horizonte de la modernidad alcanzó su máxima expresión en Estados Unidos, se impuso con los valores de la cultura estadounidense, que todavía no era hegemónica para entonces. Pero en el momento de imponerse y de darse la Primera Guerra Mundial, lo que ocurre es una arremetida total de estos valores de una sola nación, de la cultura de una sola nación, de, en suma, su visión de mundo. Se impuso de manera velada y a veces no tan velada a través de la economía capitalista en Europa. Y Europa, pues para los que no somos europeos puede parecer como un bloque cultural homogéneo, pero no hay nada más lejano de la verdad que esto. Europa es un mosaico de mucha diversidad cultural, lingüística, histórica. Y lo que ocurrió con estos pueblos, que después puede ser caracterizado como el romanticismo europeo, fue un movimiento de resistencia cultural a través del pensamiento, la filosofía, las artes y también la política, que buscaba el rechazo a este movimiento de universalización que después llamaríamos la globalización del capitalismo y de la modernidad occidental, para retomar, reivindicar o rescatar los orígenes de cada pueblo, sus tradiciones, su folclore, su cultura, que los diferenciaba entre sí. Y a medida que este movimiento fue evolucionando, ya desde el siglo XIX, como respuesta al capitalismo y a la modernidad occidental, pues fue ganando terreno en este esfuerzo de diferenciación cultural entre naciones, hasta luego dar paso a los distintos nacionalismos y finalmente al fascismo. Entonces, si analizamos esto en detalle, podemos darnos cuenta que ya está presente el factor decisivo para entender lo que está ocurriendo en Palestina. Y se trata del miedo. El fascismo no es más que una respuesta radical, profunda, extrema y absoluta de miedo ante una amenaza externa percibida igualmente como extrema, radical, absoluta, despiadada. La amenaza en este caso es la modernidad occidental, que pues con su aplanadora cultural que es la globalización de los valores occidentales, amenazaba con la aniquilación de la identidad única y específica de cada uno de los pueblos de Europa. La respuesta, como les dije, fue este nacionalismo que después se transformó en fascismo, dando lugar a expresiones de radical autoafirmación del yo colectivo, ¿sí? De la identidad específica de las naciones frente a esta amenaza externa. En las guerras, como expresión política máxima del odio contenido en el fascismo, son
nada más que una expresión absoluta de miedo. Las guerras existen por el miedo y si no fuese porque una nación teme a una amenaza externa percibida como tal, porque muchas veces en la historia no han habido amenazas reales, sino fabricadas por los gobiernos y por distintas facciones de clase, étnicas, etcétera. Pero en cuanto se percibe una amenaza como tal, respondemos de manera radical ante esta amenaza con la autopreservación, que en su forma bélica es el exterminio del otro para la autopreservación del propio pueblo. Y de esta forma es que en Europa proliferó hace 100 años una actitud global de suspicacia, de sospecha, inclusive de odio hacia todo lo diferente, hacia todo lo que se plantee como una potencial amenaza a la afirmación de la identidad nacional de los pueblos. Lo importante de esto es que en el corazón del fascismo no está el odio principalmente, sino el miedo. El odio es la respuesta al miedo absoluto frente al otro, frente al diferente. Pero una guerra, un genocidio, una masacre, deportaciones masivas no son algo que pueda ocurrir porque simplemente un gobierno lo decide. Como la mayoría de eventos socialmente relevantes, siempre se necesita la conjuración de la voluntad nacional, de la voluntad de un pueblo. Pero ¿cómo los gobiernos se hacen con la voluntad entera de una nación al punto de que un pueblo completo esté de acuerdo con la erradicación de otro pueblo, como en el caso de Alemania nazi? Y la respuesta pues es esta pequeña palabra que ya todos conocemos y que a veces no entendemos bien. Estamos hablando de la propaganda. El arte de los nazis hace 100 años es una realidad cotidiana para el pueblo judío residente en Israel. Estamos hablando de generaciones de personas que han crecido bombardeadas desde niños con una intensa propaganda de odio anti-islámico, anti-arábico, en el que cualquier persona que pertenezca al mundo islámico es un potencial enemigo, un potencial terrorista. Pero, ¿cómo funciona la propaganda? Básicamente, como ocurrió en Alemania nazi hace 100 años y como está ocurriendo ahora, cuando tienes un pueblo que ha sufrido grandes penurias como pues haber sido víctima de un holocausto en el caso del pueblo judío, lo que ocurre es que tienes una huella moral, anímica en la historia, en la memoria de este pueblo. Muchas veces este pueblo incluso puede en el momento presente estar viviendo grandes angustias económicas, políticas, identitarias. Y frente a este desconcierto de no saber cómo responder ante una realidad que se impone de manera amenazante, pues un gobierno oportunista que maneje adecuadamente el arte de la propaganda puede hacerse con la voluntad popular a través de ofrecer una explicación hasta cierto punto lógica, sin importar qué tan sensata sea. El arte de la propaganda es eso, es hacer pasar como lógico, como sensato, como evidente, cosas que al fin y al cabo son solamente un punto de vista y son un punto de vista conveniente para cierto grupo social, como puede ser una élite o una facción política. Entonces, cuando hablamos de propaganda, estamos hablando de configurar la respuesta emocional, la respuesta incluso espiritual de un pueblo frente a una situación traumática, frente a un shock, como puede ser una catástrofe natural, una guerra, una gran recesión económica. Y el resultado de esto es que el gobierno puede, al brindar una explicación plausible para la población, dictaminar cuál es el horizonte de sentido, el horizonte moral, político, histórico para salir de la situación. Es decir, un gobierno viene y nos dice, estamos en la pobreza o estamos en una catástrofe por estas razones, y estas razones casi siempre suelen ser un chivo expiatorio, es decir, un enemigo interno y también un enemigo externo. Para el caso de Alemania nazi, pues bueno, todos los que no sean alemanes étnicos son parte del problema. Entonces los gitanos, los judíos, personas de otras nacionalidades también.
Y en el caso del enemigo externo, pues la democracia liberal capitalista de Occidente y también el comunismo de los pueblos del oeste. Lo que pasa con Israel es algo similar. Durante generaciones la población israelí ha sido bombardeada con esta propaganda en la cual recordemos que el pueblo judío tiene en su memoria la huella de un holocausto, más de 6 millones de personas asesinadas por esta barbarie que fue la Segunda Guerra Mundial. Esa memoria y ese gran trauma es utilizado por ciertos grupos, específicamente por la ideología y los discursos del sionismo, para explotar el dolor, la angustia, la desolación que dejó como huella en el pueblo judío este evento para así brindar una explicación que culpabiliza al pueblo palestino. Inclusive hay declaraciones del primer ministro de Israel en el cual se exime un poco de culpa a Adolf Hitler del holocausto y se señala un encuentro que tuvo Adolf Hitler con el gran mufti de Jerusalén. Y el primer ministro israelí dice que el que le dio la idea a Hitler de aniquilar a los judíos fue este mufti, es decir, este ministro sacerdotal palestino. ¿Sí? Entonces ahí ya hay una distorsión de la historia, una distorsión de la realidad que ofrece una explicación que justifica el odio, que justifica una respuesta violenta hacia un chivo expiatorio, en este caso el pueblo palestino. Y si escuchamos y ponemos atención a las redes sociales, a los medios, podemos ver que para el pueblo israelí no es algo que esté en cuestionamiento, está fuera de duda que todos los palestinos son terroristas, que todos los palestinos odian a los judíos y a los israelíes, que no es lo mismo, y que todos los palestinos deben ser exterminados o expulsados del territorio de Palestina ocupada para que los israelíes puedan vivir en paz. ¿Sí? Esto no es un punto de vista más, se ha vuelto una nueva realidad, una nueva verdad para las personas que viven en este territorio. Pero, ¿cómo funciona la propaganda? ¿Cuál es el gran poder que tiene para prefigurar la conducta de millones y millones de personas? Esto tiene que ver con otro concepto clave que quiero explorar con ustedes y es el control de las emociones.